Francisco impone su particular estilo de imponer cenizas. ¿También serán invisibles? La pandemia ha servido para sacar de su escondite sobre todo a gran parte de la antiiglesia enquistada en la verdadera Iglesia de Cristo. Desde el Papa, cardenales, obispos y el clero se han encargado algunos más que otros de sacar a la luz y compartir todos sus miedos y su poca fe en Jesucristo del que dicen es su Señor, aunque Jesucristo no es el Señor de los miedos y de los miedosos sino de los valientes, que incluso en la Iglesia primitiva preferían dejar su vida en la arena antes que su fe y sus principios. La antiiglesia es siempre lista para hacernos ver su poca o nada confianza en el Señor. Esta vez tenemos una nueva variante y es el uso de un sacramental, las cenizas. Aunque Francisco inauguró una forma particular de imponer las cenizas y el uso hasta de cenizas invisibles, que no dejaban ver la supuesta cruz invisible que signaban, cruz que ha estado permanentemente invisible en su pontificado. Veremos brevemente diferentes celebraciones en su pontificado y al final ha logrado imponer su estilo. Recordamos también que desde los inicios del pontificado de Francisco, él hacía algo a lo que los católicos no estaban acostumbrados y era su forma de referirse al Vía Crucis, que terminaba causando un estallido de risa en los no católicos y algunos católicos lo tomaban como mofa del Papa al Vía Crucis. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un Vía Crucis. Si bien un sacramental no tiene la importancia de un sacramento, el objetivo de este video es lo que acabo de decir, mostrar a esa antiiglesia acobardada, que ya dejó de dar testimonio en ese Dios todopoderoso que todo lo puede y al que le decíamos: aunque camine por sendas de muerte no temeré. Tu vara y tu cayado me acompañan. Por cierto, hoy 13 de enero, día 13, un número que es muy usado por los masones en sus rituales, ha empezado la vacunación en el Vaticano, que nos ha predicado que puedes hacer el mal si es por una buena causa, es decir, sin vergüenza nos han predicado el evangelio de los demonios y tienen no muchas ovejas sino muchas cabras diciéndome. Continuando. La ceniza, es un sacramental. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia a diferencia de los sacramentos que son signos sensibles y eficaces, de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo. Mientras que los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la Iglesia, a través de ellos se otorga vida divina. Los sacramentales imitan de alguna manera los sacramentos, sus efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. La Iglesia nos dice que ellos infunden la gracia por intercesión de ella y permiten la santificación de las diversas circunstancias de la vida. Para los cristianos de última hora, aquellos que están en sectas y desconocen los casi 2000 años de vida de la Iglesia después de Jesucristo, y no saben de dónde salen las cenizas y por qué se usan y qué tan bíblico es el uso de las cenizas, acá una breve explicación. El miércoles anterior al primer domingo de la Cuaresma, la Iglesia convoca a los fieles al conocido miércoles de ceniza con el objetivo de invitarlos a la conversión y a que se preparen para vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que se vivirá en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. En él se estipula que durante la misa, se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza. Recordemos que el Domingo de Ramos, que es el domingo que rememora cuando Cristo ingresa a Jerusalén montado en un pollino, y la gente sale a recibirlo con palmas, igual en la iglesia ese domingo los fieles suelen asistir con ramas de hojas de palmera y olivo. Los ramos usados en el Domingo de Ramos del año anterior son los que la iglesia convierte en cenizas. Al ser un sacramental pueden ser bendecidas por un sacerdote o un diácono. La ceniza es un símbolo de muerte que indica que no hay vida ni posibilidad que la haya, pero al ser impuesto en la cabeza se convierte en un símbolo de esperanza, y el inicio de la Cuaresma, tiempo litúrgico donde cada uno empezará a entrar dentro de sí mismo, en busca de una plena y verdadera conversión y a iniciar así el camino hacia la Pascua donde se dará el pleno encuentro con el Señor resucitado, el que ha vencido a la muerte. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios usaba la ceniza como símbolo de penitencia. Este ritual es practicado también por anglicanos, luteranos y bautistas. Obviamente las sectas salidas de la masonería ni siquiera entienden este ritual y por cierto la Cuaresma es una práctica que comenzó a vivirse desde finales del segundo siglo y principios del tercero, ya que seguramente a ellos como siempre los habrán engañado diciendo que fue un invento del emperador Constantino, quien recién nace a finales del tercer siglo. Antes de continuar veamos esta imagen meme que me llegó, diciendo cómo serán los bautismos en la pandemia, con este miedo atroz que la antiiglesia parece tener. Todo puede pasar,
En realidad no creo que tengan tanto miedo, o quizás algunos al no tener ya la fe en Jesucristo y al estar saboteando a la iglesia, si vivan llenos de miedo, pero del otro lado más se están aprovechando de las circunstancias para dañar a la iglesia. Este 12 de enero la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un comunicado firmado por el actual prefecto, el cardenal Sarach, donde se indica que después de ser pronunciada la oración de bendición, de las cenizas y después de asperjarlas con el agua bendita, sin decir nada, luego el sacerdote se dirigirá a los fieles presentes, y dirá una sola vez la del misal romano: convertíos y creed en el Evangelio. O bien acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Luego el sacerdote se limpiará las manos, se deberá poner la mascarilla e impondrá las cenizas a todos los que se le acercan y tomará la ceniza y como quien echa pica pica o confeti, la dejará caer sobre la cabeza de cada uno de los fieles, sin decirle nada. Podrían usar un hisopo con el que aplicar las cenizas sin tocar a los fieles, pero no, el estilo de Francisco gana. Si vemos la Santa Misa del miércoles de ceniza del año 2014, Francisco, como hizo desde que estuvo en Argentina, no coloca la ceniza en la frente, como lo manda el misal romano, sino, que al ser él, el más, obliga a que todos impongan la ceniza en las cabezas, sean calvas o con frondoso cabello, sean eclesiásticos o laicos, y por primera vez en la historia de la Iglesia desde que se estableció este rito, Francisco convierte la cruz de ceniza en invisible, no solo por ponerla en la cabeza y cabello donde no se ven, sino porque usa una ceniza blanca, pero más que blanca, al ponerla en algunos casos en la frente no se logra ver. Francisco busca invisibilizar la cruz. Un papa que no dobla sus rodillas ante el Señor y quien quiere que la cruz de Cristo sea invisible, no se vea. O parafraseándolo, que los fieles se olviden del fracaso de Cristo en la cruz, como si la cruz avergonzara y no debiera verse. La ceniza que produce esta cruz casi invisible, se puede apreciar mejor en la misa del miércoles de ceniza del año 2015. En este video podemos visualizar mejor los envases con esta ceniza blanca, que según el color de la piel se hace invisible más en unos que en otros. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.